Hola, bienvenidos de nuevo al curso online de Hemonutrición. Esta es la cuarta parte. En esta cuarta parte vamos a hablar de los trastornos psicoemocionales y el efecto de las emociones, así como un poco de genética y epigenética y de reacciones emocionales y cómo manejar estas emociones, ¿de acuerdo? Lo primero que me gustaría aportar aquí es esta frase de un personaje que para mí es especialmente importante, ya que como enfermero que soy, o formación de enfermería que tengo, Florence Nightingale es considerada la primera enfermera moderna, entre comillas, y podéis buscar información sobre ella. Hay un vídeo muy bonito donde explica su vida, lo podéis buscar por YouTube. Y Florence Nightingale nos decía que no hay enfermedades específicas, sino que hay condiciones específicas para enfermar, igual que nos decía Claude Bernard, exactamente lo mismo que nos hablaba del terreno. Pero ella vio que realmente las enfermedades en sí no existen, sino que hay unos terrenos, hay unas condiciones determinadas que hacen que nosotros enfermemos de unas cosas o de otras. También no todos los motivos por los cuales nos dicen a la ciencia muchas veces que enfermamos es por un tema genético, ¿no? Pues que esto es genética. Usted, si ha cogido cáncer o ha cogido enfermedades porque es genético. Bueno, sí, es cierto que la genética tiene su parte importante, pero hoy en día sabemos que la genética, los genes, representan una importancia de un 3 a un 25%. Los más optimistas consideran que la genética solo nos afecta en un 3%, y los más pesimistas consideran que nos afecta en un 25%. Fijaos que, siendo los más pesimistas, esto quiere decir que, siendo pesimista, nosotros podemos cambiar nuestra genética en un 75% de los casos. Yo quiero pensar que es más. Me acerco más al pensamiento de los positivistas, que consideran que podemos hacer cambios en nuestra genética en un 97% de los casos. Hoy en día, gracias a la epigenética, que nos está demostrando que los genes cambian, se manifiestan según un entorno u otro, eso nos da una idea clara de que nosotros, en nuestras manos está hacer cambios en nuestras vidas. ¿De acuerdo? De hecho, la medicina tradicional china ya nos habla del cielo anterior. Es una traducción no muy exacta. La traducción más exacta sería antes. El cielo anterior, de manera más exacta, lo deberíamos llamar antes de nacer, y el cielo posterior, después de nacer. Y los chinos ya nos dicen que sí, que hay algo que nos viene antes de nacer, que con eso venimos, pero que con el cielo posterior podemos hacer cambios en nuestra vida. Y la medicina tradicional china considera que este cielo posterior viene por aquello que comemos y también por aquello que respiramos. Igual que la ciencia actual, a través de la genética, nos está diciendo. Y también la epigenética y la medicina china, a través de las emociones que ahora veremos, también coinciden en que, por supuesto, las emociones hacen cambios en nuestra genética. A priori, fundamentalmente la medicina tradicional china habla de 5 emociones fundamentales, que ya lo he comentado antes en el tercera parte de este curso, que tenemos el miedo, que era el agua, la rabia, que era la madera, la preocupación, que era la tierra, la tristeza, que afectaba a los pulmones, y la alegría al corazón. Pero fijaos en esta imagen, lo más importante tener en cuenta en esta imagen es que todas y cada una de las emociones, sean las que tengamos, todas y cada una de ellas siempre acabarán afectando al corazón. Por eso la medicina china pone siempre en el centro de la enfermedad emocional, pone en el centro al corazón. La medicina china considera que el cerebro es como un regulador de percepciones, cosa que la ciencia actual está empezando a descubrir. La medicina china considera que realmente las emociones se encuentran alojadas en el corazón. Por eso muchas veces hay personas
que de golpe hacen un infarto de miocardio y mueren de un infarto, ¿no? Pues ¿por qué? Y nunca habían tenido nada, pues porque no habían tenido nada porque nunca se habían quejado, porque esas emociones no las querían ver, no las querían reconocer, no las querían aceptar, y ese corazón un día hacía ¡pof! Más adelante se desarrolló un poquito más esto de las 5 emociones y se hablaron de 7, teniendo en cuenta que se unía lo que era la alegría y la tristeza, la preocupación y la tristeza, lo separaban en dos emociones más, pero fijaos que, insisto, todas ellas continúan afectando el corazón. Pero más modernamente, esto ya es un consenso actual, se considera que hay 10 emociones fundamentalmente. Estas 10 emociones son las que podéis ver en la imagen. Podemos empezar con la ira, también frustración, resentimiento, amargura o desprecio, que afectarían fundamentalmente a lo que sería el movimiento madera, el hígado y la vesícula biliar, y que puede producir, pues por ejemplo, una depresión. La alegría en exceso, la excitación en exceso, pues son personas que pueden sufrir de palpitaciones, de insomnio, de hablar mucho. Hay muchas veces personas, aquella chica que no calla nunca, ¿no? Pues quiere decir que esa persona tiene ese corazón calentito, ¿no? Y que luego, cuando hablemos de la lengua, en la última parte de este curso, es muy fácil ver cómo está el corazón, ¿no? La reflexión excesiva, la obsesión, eso afecta sobre todo al bazo páncreas, y eso genera malas digestiones y adelgazamiento. Por ejemplo, las personas que sufren de anorexia, pues muchas veces son personas que están muy obsesionadas por cosas, ¿no? La preocupación en exceso afectaría a los pulmones y al bazo páncreas. Son personas que les produciría tensión del tórax o respiración superficial, falta de hambre, mucho cansancio, porque claro, el oxígeno, que depende de los pulmones, y el azúcar, que depende del páncreas, no funciona bien. Entonces, evidentemente, nos da ese cansancio. Y el miedo y la inseguridad afectarían, por supuesto, a los riñones y también a los suprarrenales, porque el movimiento agua también están incluidos los suprarrenales y el aparato reproductor. Eso produciría orinas frecuentes y claras, enuresis o hacerse pipí por la noche, incontinencia nocturna, poliuria nocturna, hacer eyaculaciones nocturnas, eyaculación precoz, un riesgo de aborto espontáneo. Y asimismo también, pues, la tristeza, el miedo, el amor, el amor malentendido, el odio entendido como ira fría. También esto nos produciría una serie de emociones de enfermedades o situaciones determinadas. Como decía, la tristeza, la pena, la nostalgia, el arrepentimiento afectarían a los pulmones y al corazón, produciendo esa falta de respiración. Habitualmente los asmáticos pues suelen haber vivido situaciones de pena, de nostalgia, de arrepentimiento. Las personas que viven con miedo, ansiedad, o que han vivido un shock, un susto importante, afectaría al movimiento agua, al riñón, suprarrenales, aparato reproductor y al corazón, y daría lo mismo que ocurre con el miedo, que daría inseguridad y que cierra el corazón. El amor malentendido, los celos, pueden producir insomnio, palpitaciones, y el odio, la ira fría, ese odio en el que siento un odio hacia algo, hacia alguien, pero que no lo manifiesto, que simplemente con la mirada, y que ese odio me lo quedo hacia adentro, puede producir insomnio y todo tipo de dolores. Yo aquí, por ejemplo, puse la fibromialgia. La fibromialgia no es más que odio o ira reprimida. Sobre todo suelen ser mujeres, pero también hombres, que han vivido situaciones en su entorno muy frustrantes, que los han mantenido, que no los han dejado ser ellos o ellas mismas, y no se han permitido ser ellos mismas o ellas mismas, y eso les ha generado una situación tal que han llegado a producir inflamaciones en sus fibras musculares, y eso les produce un dolor increíble. El deseo, la avaricia en exceso, produce afectación del corazón, produciendo palpitaciones, ansiedad,
angustia, insomnio, aftas, llagas en la boca, salida de sangre por la nariz o poca orina. Y también tenemos la culpa, pero entendida como esa culpa religiosa, educativa, o esa ira no admitida o reprimida que afectaría al movimiento agua y al movimiento fuego, donde sentiríamos una sensación de constricción y de palpitaciones, lo mismo que en el miedo y la inseguridad. Pero quiero que quede muy claro que todas acaban afectando al corazón. Fijaos que hay un estudio muy reciente del año 2017 donde se demostraba que había una relación directa entre el estado de bienestar y la isquemia miocárdica, ¿no? La isquemia quiere decir cuando la sangre no llega bien a una zona determinada, y cuando no hay bienestar se ha demostrado muy recientemente que afecta a nivel del tejido miocardial, el tejido del corazón. Y bien, estas 5 emociones en relación con los 5 movimientos lo podemos ver de esta manera, ¿no? El agua controlaría a la madera y al fuego, la madera controlaría al fuego y a la tierra, el fuego a la tierra y al metal, y la tierra al metal y al agua, y el metal controlaría a la madera y al agua. Bien, eso quiere decir que cada una de las emociones que están relacionadas con estos movimientos afectarán al movimiento siguiente. Por ejemplo, si yo vivo mi vida sumido porque tengo un metal que es muy autoritario, pues es posible que yo tenga pues por ejemplo mucho fuego interno, mucha rabia interna, ¿no? Porque no vivo en la sumisión, y eso me genera rabia, y esa rabia si no la libero, pues me va a producir enfermedades, sobre todo del área del movimiento agua. Pero por ejemplo, si vivo mi vida muy sumida, insisto, en sumisión, pues esa madera se verá también en extremo afectada, produciendo esa ira y esa frustración que habitualmente genera esa sensación, ¿no?, de rabia. Después tenemos ese fuego, esas personas que siempre están de buen humor, que siempre ríen, que siempre pues eso tampoco es sano, tampoco es natural, ¿no? Quiere decir que hay alguna cosa ahí que falla, ¿no? Entonces seguramente están huyendo de alguna situación emocional que no les gusta. Pues bien, esas personas, su tierra se verá afectada, donde habrán pues seguramente malas digestiones, o también ese metal, como que siempre están de broma, pues a lo mejor su autoridad se verá perdida. La gente que siempre está buscando que todo el mundo esté bien, que nadie falte nada, esas madres, por ejemplo, ¿no?, que siempre están en exceso preocupadas por los hijos, pues bien, esas mujeres habitualmente pues suelen sufrir problemas digestivos, obesidad, y eso pues también produce que el siguiente movimiento se vea afectado, ¿no? También puede que pierdan autoridad y puede que también produzcan, de hecho pueden producir un proceso de sumisión en su entorno, porque la mujer o el hombre está siempre que estás bien, pues eso agobia muchísimo también, ¿verdad? Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Esto es comentado así, es complicado. Eso habitualmente cuando lo trabajamos en clase pues dedicamos un buen rato para profundizar en ello, pero bueno, me gustaría que os quedarais un poco con las ideas generales de esta diapositiva. Y a mí esta frase me gusta en especial, ¿no?, porque la dijo un médico, Francisco Barnusseñ, que ha escrito un libro que se llama Entre dos aguas, muy interesante, donde nos decía que he llegado a la conclusión de que somos energía en continuo cambio y hay que aprender a modularla para evitar las enfermedades. Un poco lo que nos dice la medicina china desde hace miles de años, ¿no?
que la medicina, que la energía está en movimiento y está en continuo cambio, y que lo importante es aprender a modularla para evitar estas enfermedades. Y esta frase también, adaptarse es cambiar, los cambios útiles de una especie dejarán huella en los organismos que los expresan a través del surgimiento o activación de genes que a su vez se transmitirán de generación en generación. Si es útil, la nueva mutación prevalecerá. También es muy interesante saber, aparte de esto, que estos cambios se generan de manera muy rápida. Habitualmente, cuando hay un cambio no es lento, sino que curiosamente cuando hay un cambio, cuando hay algo que la naturaleza decide que esto es bueno, lo hace de golpe, al momento. Esto actualmente hay libros y investigaciones que así lo indican. Y bueno, las diferentes formas de manejar las emociones, pues bueno, cada uno ha de encontrar la suya, ¿no? La podemos encontrar a través del movimiento del cuerpo directamente. Una manera de mover el cuerpo pues puede ser pintando. Hay gente que expresando emociones pintando pues es capaz de expresarlas y con eso ya tiene suficiente. Si no, grandes exposiciones de cuadros y ahí veréis muy bien reflejado qué emoción tenía el pintor en esa situación. Ejercicios como por ejemplo el yoga, donde hay estiramientos del cuerpo, donde trabajamos esa musculatura que tan importante es en relación con las emociones, porque la musculatura y los tendones se relacionan con el movimiento madera, que tiene que ver con la ira, con la rabia, con la frustración. El Katsugen, por ejemplo, la imagen de en medio es el Katsugen, una técnica de movimiento libre del cuerpo. Ir en bicicleta, por ejemplo, pues había una frase que decía que quien mueve las piernas era un anuncio publicitario, decía quien mueve las piernas mueve el corazón, ¿no? Pues es cierto, ¿no? Pues moverte en bicicleta además es divertido. Yo cuando voy en bicicleta pues me gusta, lo encuentro divertido. O la marcha nórdica, es un ejercicio muy 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 recomendable donde proteges mucho las articulaciones, sobre todo la de las rodillas, y trabajas musculatura como la del tríceps, que habitualmente no trabajamos. O, como no, y proveniente de la China, pues el Tai Chi Chuan. También, por supuesto, tenemos la psicoterapia. La psicoterapia es ya muy conocida a través de la expresión verbal de las emociones, pues una manera de sacar lo que tenemos dentro. Y después hay algo que se ha puesto muy de moda últimamente, que es el tapping, que es una técnica a través de la cual con unos golpecitos en unos puntos del cuerpo puedes pues también ayudar a liberar emociones. Como podéis ver, en el 2017 hubo un trabajo de investigación donde se comprobó que efectivamente la técnica del tapping pues ayudaba en un grupo de adolescentes a controlar su ansiedad. Y otra manera, por ejemplo, de liberar las emociones sería a través de las constelaciones familiares, que eso pues podéis encontrar mucha información por internet, y es una manera también de movilizar aquellas emociones que tenemos enquistadas. Y bien, con esto pues doy por terminado la cuarta parte de este curso de Monutrición Online, y si tenéis cualquier pregunta o duda pues os podéis poner en contacto conmigo a través del mail monutricion2014@gmail.com o directamente a través de los comentarios de mi blog monutricion.blogspot.com.es. Gracias y os espero en la quinta parte de este curso.